Las manos de Mark apretaron el volante mientras entraba en el familiar aparcamiento de Willow Creek Tavern. Su esposa de 11 años, Sarah, le había pedido que se reuniera con ella allí a las 2:30. Sabía que el lugar estaría desierto a esa hora y se le revolvió el estómago con la premonición de que no se trataba de una charla casual. Willow Creek fue donde se conocieron hace 13 años, un detalle que solo amplificó su inquietud. Había estado luchando contra la creciente sospecha de que Sarah estaba involucrada con alguien en su lugar de trabajo, la empresa de marketing donde ella era asistente del director. Las señales habían sido sutiles al principio, luego cada vez más evidentes. Noches en la oficina, una notable falta de intimidad, ropa nueva y más reveladora que ella nunca usaba cuando estaba con él y un silencio escalofriante que había reemplazado su conversación, alguna vez fácil. Las comidas juntos se habían convertido en una rareza, la mesa ocupada principalmente por él y sus gemelos, Leo y Maya, ambos de 10 años. Sarah llegaría más tarde, ofreciendo una excusa endeble y tal vez un regalo comprado en la tienda para los niños como un débil intento de reconciliación. Su indiferencia hacia él le dolía, pero era su desapego hacia Leo y Maya lo que realmente lo enojaba. Se sentó en su auto, con el motor en ralentí, tratando de sofocar la tormenta de emociones que se gestaba en su interior. Decidió mantener una fachada de compostura. Si sus temores estuvieran a punto de confirmarse, lo afrontaría con una apariencia tranquila. La sensación de que una confrontación era inminente se había solidificado 2 noches antes cuando escuchó una conversación telefónica en voz baja en la cocina. Sí, está bien, estoy de acuerdo. El jueves. Sí, me aseguraré de que esté allí. Era jueves. Eran las 2:30 y ella había orquestado esta reunión. Una ola de ansiedad lo invadió. ¿Y si el otro hombre estuviera aquí? ¿Qué debería hacer? La sabiduría del libro de la estrategia, un regalo de su abuelo, resonó en su mente, un principio rector en tiempos de conflicto. Le había resultado muy útil en su carrera como arquitecto de software y a la hora de afrontar las complejidades de la vida. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Pareces débil cuando eres fuerte y fuerte cuando eres débil. Dejó que las palabras resonaran, calmando sus nervios. Su abuelo le había regalado el libro cuando acababa de terminar la universidad y le había dicho, quizás no lo entiendas ahora, pero algún día sus lecciones te guiarán. ¿Cuánta razón había tenido? Una tranquila resolución se instaló dentro de él. No revelaría nada. Simplemente escucharía y observaría, obligándolos a dar el primer paso. Una leve sonrisa sin humor asomó a sus labios al recordar esa antigua sabiduría. En silencio, agradeció tanto al estratega como a su abuelo por enseñarle que la paciencia a menudo allanaba el camino hacia la victoria y que el verdadero poder estaba en la moderación. Volviendo su mirada hacia la taberna, la vio sentada en la barra con un hombre que no reconoció. Esto no fue del todo inesperado. Su empresa, The Solutions Incorporated, había exigido gran parte de su tiempo durante la última década, dejándole pocas oportunidades para socializar con los colegas de Sarah. Caminó hacia ellos. Sarah sintió que se acercaba y se giró. «Hola, Aarón», dijo. La falta de calidez en su saludo contrastaba fuertemente con sus interacciones habituales. Sin cariño, sin contacto afectuoso. «Hola, Sarah», respondió con tono punzante. «¿Qué está sucediendo?» El hombre se volvió hacia él. «Señor Davis, ¿o prefiere a Aarón?» Aarón no ofreció respuesta. «Le pedimos que viniera hoy para decirle que Sarah y yo hemos estado durmiendo juntos durante un tiempo», afirmó el hombre con total naturalidad. «Está cansada de esconderse y poner excusas, así que la animé a ser directa contigo». Aarón había estado parcialmente preparado para esto, y la pequeña grabadora en el bolsillo de su abrigo le ofrecía una sensación de control. Esperaba que estuviera capturando todo. Él permaneció en silencio. «Espera. Conoce a tu adversario, Aarón», dijo Sarah, sus ojos buscando su rostro en busca de una reacción. No ofreció ninguno. Ella pareció interpretar su silencio como una sorpresa y comenzó a llenar el vacío. «Aarón, ha sido muy difícil ocultarte esto. No quiero lastimarte. No tengo intención de dejarte. Es solo que mi intimidad con Daniel es algo a lo que no puedo renunciar. Espero que puedas entender. Mereces saber la verdad». Aarón no estaba seguro de si ella había comprendido lo absurda que sonaba su explicación. Sarah no había terminado su carrera, pero él nunca la había considerado poco inteligente hasta ese momento. En cuanto a Daniel por el que lo estaba cambiando, bien dicho. Caminó hasta el final de la barra donde el camarero fingía desinterés por el drama que se desarrollaba.
Tomaré lo que esté disponible, dijo Aarón. El camarero le sirvió una cerveza. Lo sorbió, su silencio intacto. Podía sentir sus miradas fijas en él, una mezcla de confusión y tal vez un atisbo de triunfo en sus ojos. Terminó su bebida y se fue, el peso de sus miradas siguiéndolo hasta la puerta. Una extraña sensación de empoderamiento se apoderó de él. Por primera vez en meses, sintió que tenía la ventaja. Tal vez fue una ilusión, pero fue un sentimiento bienvenido. Condujo directamente a casa. «Papá», gritó Leo al entrar, con Maya justo detrás de él. Los besó a ambos. «Oye», dijo, y finalmente apareció una sonrisa genuina. «Os espera un gran fin de semana». Ellos aplaudieron. «Queremos helado en el camino de regreso». Les habló de su plan, uno que había formulado ese mismo día. Se quedarían con su hermana Emily y su esposo Ben durante el fin de semana. Adoraban a sus tíos y el sentimiento era mutuo. Emily y Ben habían luchado contra la infertilidad, lo que convirtió a Leo y Maya en el centro de su mundo. Aarón sabía que estaban planeando un viaje de campamento y que ahora los niños se unirían a ellos. Esto le daría el tiempo que necesitaba para poner las cosas en marcha. «¿Todo bien, Aarón?», preguntó Ben, su naturaleza perceptiva siempre captando las corrientes subterráneas. «A decir verdad, no», admitió Aarón. «Me voy a divorciar de Sara. Los niños aún no lo saben». «Me lo imaginé», dijo Ben. Sus palabras tomaron a Aarón con la guardia baja. «¿Qué?» «Hemos notado algunas cosas», explicó Ben. «Emily también. Sara, en realidad, ella se insinuó conmigo la Navidad pasada». Aarón se quedó estupefacto. «La rechacé», continuó Ben. «Ella trató de tomarlo como una broma, pero no sonó cierto. Emily me hizo prometer que no te lo diría». «Entonces lo siento, no lo sabía». «Está bien», dijo Aarón. Una ola de gratitud lo invadió. «Solo agradezco que estén aquí para cuidar a los niños por un par de días. Necesito tiempo para poner todo en orden». «Escucha, Aarón», dijo Ben con voz firme. «Si necesitas algo». «Gracias, Ben, te lo agradezco. Creo que puedo manejar esto. Será complicado, pero tengo pruebas, y este no es un estado sin culpa, por lo que demostrar su aventura no debería ser un problema». Después de dejar su casa, Aarón condujo directamente hacia su abogado, David Stern. Agudo e implacable, David conocía el panorama legal por dentro y por fuera. Sara no podía haber estado ajena a lo que Aarón era capaz de hacer. Si ella lo traicionaba, sospechaba que su confesión en el bar era un ataque preventivo, un intento torpe de mitigar cualquier acción que pudiera tomar si descubría su aventura de forma independiente. Era una lógica defectuosa, pero cuanto más la consideraba, más le parecía la única explicación plausible. Tenía miedo de que él se enterara y tomara la delantera. Bueno, él tenía la intención de hacer precisamente eso. «Sí, David, eso es lo esencial», dijo Aarón, entregándole la grabadora y proporcionándole el nombre del camarero que había presenciado la extraña confrontación. David se reclinó, reprodujo el audio y asintió pensativamente. «Está bien», dijo. «Los haré servir a ambos el lunes. ¿Te vas a casa?» «Sí, supongo que sí. No quiero alertarla demasiado pronto. La sacaré tan pronto como confirmes que han sido atendidos». «Muy bien. Mi investigador entrevistará al testigo y obtendrá una declaración jurada mañana. Aunque es domingo, la velocidad es clave en estos asuntos. Golpéelos fuerte, golpéelos rápido y déjelos tambaleándose», dijo David con una sonrisa lobuna. «Siempre di». A Aarón le gustó la forma en que pensaba David. «Y Aarón», añadió David, su voz suavizándose ligeramente, «lamento tu matrimonio y especialmente lo de Leo y Maya». «Gracias, David, te lo agradezco». Aarón salió de la oficina de David sintiendo una sensación de control que no había experimentado en meses. Tenía a su lado a un exmilitar y a un abogado formidable. Ahora solo tenía que esperar las inevitables consecuencias. Le ordenó a David que se asegurara de que Sara no recibiera nada en el acuerdo de divorcio. Si bien David señaló que normalmente los activos se dividirían, la infidelidad documentada de Sara les daría una influencia significativa. Aarón confiaba implícitamente en la evaluación de David. Mientras conducía a casa, probablemente para su último fin de semana con su futura exesposa, una sensación de sombría satisfacción se apoderó de él. Al llegar, notó un auto desconocido en el camino de entrada. Tenía que pertenecer a Daniel. Estaba anocheciendo y se preguntó si podría vislumbrar a los amantes.
Aparcó unas cuantas casas más abajo y se acercó a su casa en silencio. Las luces estaban apagadas. Mientras se acercaba, su vecino de al lado, el oficial Miller, estaba sacando su basura. Aaron pasó casualmente junto al auto desconocido, fingiendo interés en su teléfono. Hizo contacto visual con el oficial Miller, quien le devolvió el saludo. Había visto el coche. Otro testigo, Aaron, notó la matrícula. Se lo daría a David mañana, junto con la información de contacto del oficial Miller. Quizás incluso algunas fotos si surgiera la oportunidad. Se deslizó hacia el patio trasero como si recuperara sus propios contenedores. El oficial Miller había entrado. Perfecto. Se acercó sigilosamente a las puertas corredizas de vidrio y las vio en la sala de estar, recortadas pero lo suficientemente cerca. Sacó su teléfono y tomó varias fotografías a través del cristal. Gracias a Dios por la tecnología moderna. Daniel estaba detrás de Sara, que estaba arrodillada en el sofá. Obtuvo unos 10 tiros claros antes de guardar su teléfono. Luego entró ruidosamente y abrió la puerta de cristal con un empujón deliberado. Lo oyeron. Ambos se giraron y lo miraron directamente, y luego continuaron. Aaron se quedó allí por un momento, con la mandíbula apretada, antes de darse la vuelta y subir las escaleras. La audacia fue asombrosa. Pensó que lo había visto todo, pero este era un nuevo nivel de falta de respeto. Esperó arriba. Pasaron 15 minutos antes de que oyera abrirse y cerrarse la puerta principal, seguido por el sonido del coche de Daniel alejándose. Aaron esperó un minuto más antes de bajar hacia la cocina. Al pasar por el baño de abajo, oyó correr la ducha. Por supuesto, se sirvió una taza de café y se apoyó en el mostrador, esperando. Esto iba a ser interesante. 10 minutos después, Sara entró, recién duchada, actuando como si fuera una noche cualquiera. ¿Estás bien?, preguntó, su voz tranquila y amable, como si él no acabara de presenciarla con otro hombre en su sala de estar. Aaron no dijo nada. Simplemente tomó un sorbo de café, esperando que ella dijera algo significativo. No preguntó por los niños, un detalle que le dolió más que cualquier otra cosa. Esta no era la Sara con la que se había casado. Aaron, tenemos que hablar, dijo finalmente, cruzándose de brazos. Los niños están en casa de Emily. Pensé que tal vez quieras saberlo. Oh, sí, me di cuenta de que no estaban aquí cuando llegué a casa, dijo con voz plana. Ella tropezó levemente. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. Solo quería ser sincera y honesta contigo. No me gustaba andar a escondidas. Eres un buen hombre. Te mereces algo mejor, dijo de hecho. Es solo sexo, Aaron. Solo sexo. No te negaré nada cuando estemos juntos, y Daniel lo entiende. Él está de acuerdo con eso. Es un buen hombre. Fue idea suya no ocultarte más cosas. Mereces saberlo. Aaron la miró fijamente, incapaz de resistir un comentario sarcástico. Entonces todavía puedo tener relaciones sexuales con mi esposa legalmente casada, dijo lentamente. ¿Y Daniel está de acuerdo con eso? Qué generoso de su parte. No hay necesidad de ser sarcástico, Aaron. La honestidad es siempre la mejor política. ¿Sabes?, dijo, completamente ajena a la ironía. Evidentemente, romper sus votos matrimoniales fue la excepción a su regla. Aaron tuvo que sonreír. El absurdo era abrumador. Aaron, maldita sea, di algo. Ella espetó. ¿Qué quieres que diga?, preguntó, su compostura inquebrantable. Si te dijera que lo llamarás y le dijeras que se acabó, ¿lo harías? Ella dudó. Bueno, dijo Aaron, no hay nada que decir, pero sí, tenías razón. Merezco algo mejor. Estaba hirviendo por dentro, pero por fuera permanecía tranquilo, casi sereno. No eres solo un tipo cualquiera, tartamudeó. Eres mi esposo y un buen padre, y te amo. Guárdalo, Sara. Voy a salir. No esperes despierta. Tenía que salir de allí. El aire estaba cargado de su ilusión. Ella estaba muerta para él. El lunes no podía llegar lo suficientemente pronto. Volvió sobre sus pasos hasta la taberna Willow Creek. El mismo barman estaba de servicio. Ocupó su lugar habitual al final de la barra. El lugar estaba sorprendentemente lleno para ser un jueves por la noche. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó Aaron, señalando con la cabeza hacia la multitud. Noche de damas, dijo el camarero con una sonrisa. Y los lobos están fuera. Hizo un gesto hacia un rincón poco iluminado. Daniel estaba allí, besando apasionadamente a una mujer, con sus manos sobre ella. Entonces el tramposo estaba engañando al otro tramposo.
A Aarón no le sorprendió. O tal vez Sara lo sabía. Quizás su acuerdo abierto fue en ambos sentidos. Recordó las palabras anteriores de Sara acerca de que Daniel estaba de acuerdo con que Aarón siguiera durmiendo con ella. Cristo sacudió la cabeza y tomó un largo trago. Un hombre situado un par de taburetes más abajo se inclinó. Hombre, si necesitas un testigo. Gracias, dijo a Aarón. Tal vez lo haga. Mi esposa me hizo eso hace unos años. Compartió el hombre. No tenía a nadie que me respaldara, así que me golpearon en la corte. Sí, suspiró. Sería bueno si la mitad de lo que gano no se destinara a la pensión alimenticia. Hablaron intermitentemente durante las siguientes 4 horas. El hombre, cuyo nombre era Tony, albergaba un silencioso resentimiento. Aarón tomó nota mental de mencionárselo a David. Tal vez había una manera de ayudar a Tony a obtener algo de justicia si estaba dispuesto a ayudar a atrapar a Sara y Daniel. Después de todo, a Mizri le encantaba la compañía. Daniel nunca notó a Aarón en el bar. Aarón logró obtener varias fotografías claras de él y su nuevo compañero. Podría usarlos para destruir cualquier ilusión que Sara pudiera tener sobre la exclusividad de Daniel, pero eso podría esperar. El lunes fue el evento principal. Aarón llegó a casa alrededor de las 4 de la mañana. Él y Tony se habían quedado despiertos tomando café después de que cerró la taberna. Tony vivía encima de la barra y no tenía ningún otro lugar donde estar. Era una buena compañía y un excelente barman, una ventaja significativa en el libro de Aarón. Todavía estaba furioso con Sara, pero quería dormir en su propia cama. Fue un pequeño consuelo, una sensación de normalidad. Era algo que Sara sabía sobre él. Quizás por eso eligió la sala de estar para su cita. Se deslizó en la cama a su lado. Estaba despierta. Sintió su mano alcanzarlo en la oscuridad. Él se apartó sin decir palabra, le dio la espalda y cerró los ojos. Ella permaneció en silencio. Supuso que ambos eventualmente se quedarían dormidos. La luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas lo despertó. Eran casi las 8. Podía oler el tocino friéndose abajo. Se duchó, se vistió y bajó. Sara tarareaba en la cocina de sorprendente buen humor, incluso alegre. Probablemente pensó que todo estaba bien ahora, o al menos no irreparable. Hola, dormilón, chirrió como si nada hubiera pasado. Buenos días, respondió Aarón. Respondió, huele bien. Y así fue. Tenía hambre. Podría ser el último día de su matrimonio tal como lo conocía, pero no tenía por qué estar deprimido. Mañana caería la bomba, pero hoy parecía que todavía podría ser un día normal. Hoy estaré aquí todo el día para ti, dijo con una sonrisita extraña, como si fuera un gran gesto. Oh, sí, dijo Aarón, tomando un sorbo de su café. Y si eres bueno, ronroneó, bajando la voz, quizás tengas mucha suerte. Se rió. Ella realmente se rió. Aarón no sabía si reír o vomitar. ¿Cómo podía esta esposa infiel pensar que participaría voluntariamente en su retorcida fantasía, que todavía la desearía? Él se rió suavemente, reflejando su risa ridícula, siguiendo el juego. Tengo que llevar mi coche a taller esta mañana, dijo. Necesitamos frenos nuevos. Oh, dijo. Su tono perdió algo de entusiasmo. Pensé que tal vez podríamos hacerlo más tarde. Aarón simplemente asintió, su mente ya acelerada. Necesitaba salir de la casa para evitarla. No sería fácil, la idea de tocarla le repugnaba. Pero si era necesario, si eso la mantenía desequilibrada un día más, tal vez podría soportarlo. Justo antes de partir hacia el taller, el trabajo de los frenos no fue una completa mentira. Era algo que necesitaba hacer pronto. Colocó su pequeña grabadora activada por voz cerca del teléfono de la cocina. Si llamara a Daniel, ahí es donde lo haría. Y tenía razón, le encantaban las maniobras estratégicas. 3 horas después estaba de regreso. Sara estaba fuera sacando la basura. Se deslizó hasta la cocina, cogió la grabadora y se dirigió a la oficina de su casa. Cerró la puerta y reprodujo la grabación. Su voz llenó la habitación, suave y ansiosa. Hola, soy yo. Sí, ha salido a hacer algo en el auto. No lo sé, Daniel. Puede que no quiera. Sí, lo intentaré. Él me ama, así que tal vez. Pero está bien, lo entiendo. Simplemente no quiero perderlo. No lo sé. Tal vez fuimos demasiado lejos tirándoselo a la cara de esa manera. Lo sé. Pero está bien, yo también te amo. Aarón se sentó allí, con una sensación de incredulidad invadiéndolo. Se había casado con un maldito tonto.
Era vergonzoso y ahora ni siquiera estaba seguro de si debía divorciarse de ella. Quiero decir, ¿cómo podría alguien tan estúpido ser responsable de sus acciones? Pero el dolor ahora era demasiado profundo. La descarada audacia de la pareja hizo imposible cualquier tipo de reconciliación. Y luego estaban los niños. A ella claramente no le importaban un carajo. Imperdonable. Él se levantó y salió de la casa incluso antes de que ella despertara la mañana siguiente. Era lunes y pronto sería el fin de la vida para ella y su amante. La primera parada fue la oficina. Le informó a su secretaria, Beth, que estaría fuera el resto del día. Ser jefe tiene sus ventajas. Luego se dirigió a la oficina de David. Tenía noticias. Su investigador a tiempo parcial había desenterrado algunas cosas buenas sobre Romeo. Resulta que el tipo estaba casado y tenía 6 hijos, lo creas o no. Su esposa tenía el dinero, la casa, la familia, 10 años mayor que él. Aparentemente, ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo su sórdido marido. Derríbalo a lo grande, le dijo Aarón a David. Le entregó el último disco. Timbre, junto con la selección de su celular. Sonrió cuando la vio. Quizás tenga un trabajo especial para ti, Daniel, añadió Aarón. Una vez que el polvo se calmara, sabía que Emily y Ben llevarían a los niños a la escuela. Fue tener que hablar con ellos más tarde lo que lo conmovió. Pero tenía que hacerlo, no había forma de evitarlo. David lo había preparado para que los 2 tortolitos fueran atendidos en el trabajo. Ya existía una orden de alejamiento contra su regreso a la casa y también contra él. Estaba previsto que los periódicos se entregaran justo antes del almuerzo. Le había pedido a David que lo hiciera en voz alta, pública y lo más humillante posible. Quería que toda la oficina lo viera. Quería que le dolieran. También le pidió a David que se asegurara de que todas las pruebas que teníamos llegaran a manos de la esposa de Daniel. Lo que ella hiciera con eso dependía de ella. Pero Dios, Aarón quería estar allí cuando sirvieran a su esposa. Luego pensó, ¿por qué no? Esperó en el pasillo fuera de su oficina cuando llegó el camarero. No lo reconoció. Simplemente pasó con ese sobremanila debajo del brazo. Se dirigió directamente a la oficina donde trabajaba Sara, la oficina de su jefe. Aarón lo siguió, manteniéndose en el borde de la puerta, observando. «Disculpe», dijo el camarero, entrando en la habitación, con voz profesional pero firme. «¿Es usted la señora Sara Davis?» Ella levantó la vista del escritorio, sonriendo. «Sí, lo soy». Aarón permaneció en la puerta, sin que ella lo notara, mientras ella hablaba con él. Le entregó el sobre. «Está servida», le informó. Su expresión se oscureció mientras examinaba el contenido del sobre. Aarón vio su rostro caer. Las lágrimas brotaron antes de correr por sus mejillas. Se desplomó en su silla, completamente destrozada. Su jefe se acercó, intentando ofrecer algún tipo de consuelo. Aarón hizo su presencia más notoria. Su mirada se encontró con la de él, muy sorprendida. «Aarón, ¿por qué?», cuestionó, con la voz temblorosa como si no hubiera sabido ya lo que se avecinaba. Incapaz de resistirse, Aarón respondió, «Como dijiste, merezco algo mejor». Él no esperó a que ella respondiera, dio media vuelta y se fue, saliendo de la oficina. Aunque físicamente ausente, más tarde se enteró de que Daniel había corrido un destino similar. La gravedad de su situación lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Se desmayó al darse cuenta de todo. Al final lo perdió todo: su esposa, sus hijos, su hogar, su carrera. Había juzgado mal una cosa. Sara no era la tonta más grande del mundo. Ella era simplemente la segunda. Unos días más tarde, Aarón estaba sentado en la oficina de David, tomando una taza de café humeante. «Entonces, ¿crees que puedes ayudarlo ya que pasó tanto tiempo después del hecho?», preguntó. David se reclinó en su silla y sus ojos brillaron. «Sí, creo que sí. La señora tiene muchos esqueletos en su armario y está más que dispuesta a revisar las condiciones de su divorcio para mantenerlos en secreto. Si puede, elimine la pensión alimenticia». «David, ¿no sabes ahora que soy genial follándome a esposas infieles? Puedo hacer cualquier cosa», se rió. «Estoy corregido», dijo Aarón, uniéndose a él en la risa. Más tarde ese día, Aarón estaba sentado en el bar de Willow Creek, hablando con su nuevo amigo. Tony sonrió. «Si lo que dices es cierto, nunca más tendrás que pagar por otro grifo aquí». Aarón se rió entre dientes. «No puedo expresar lo mucho que lo aprecio, especialmente porque ella me lo frotó tanto en la nariz en ese momento». «Me alegro de poder ayudar», dijo Tony. Sara terminó sin nada de su matrimonio.
Pero milagro de milagros, no fue despedida. Había estado con su jefe durante tanto tiempo que esta vez dejó pasar su indiscreción. Daniel, como se relató anteriormente, Aarón se reunió con Sara el día después del gran espectáculo. Tenía algo que quería darle. Sabía que se arriesgaba a tener que escucharla suplicar y suplicar, pero este riesgo valía la pena. Aarón, ¿no hay alguna manera? Quiero decir, los niños... preguntó con la voz temblorosa. Esa era la carta que él sabía que ella iba a jugar y la derribó. Hace meses que no muestras interés por los niños. Sara, dijo Aarón con frialdad, ese novio tuyo ha tenido toda tu atención. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Aarón es un buen hombre. Es como tú en muchos sentidos. Creo que por eso me enamoré de él en primer lugar. Él también me ama. Por eso nos esforzamos tanto en hacerte entender que fue por ti por quien derramamos nuestros corazones y nuestras almas. Ahora has considerado oportuno destruirnos a todos, incluso a los niños. ¿Cómo pudiste? Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez ella realmente lo había cabreado. Ella estaba haciendo que todo fuera culpa suya. Dios estaba loco. Aarón, aún no es demasiado tarde. Aún estamos nosotros si lo deseas, dijo, tratando de suavizar el golpe. Sé que puedo hacerle entender a Daniel que tú también tienes necesidades. Seguirás siendo mi número uno. Eres el padre de mis hijos. ¿Cómo podría ser de otra manera? Daniel está fuera de nosotros, no es parte de nosotros. Te haré un hombre muy feliz si solo me das la oportunidad. Aarón estaba casi sin palabras. Ni siquiera podía enojarse. Esto era más que tonto, estúpido y estúpido. De hecho, creía en sus propias tonterías, en esa retorcida fantasía en la que estaba viviendo. Necesitaba ayuda, pero alguien más tendría que proporcionársela. Ella era historia para él. Sara, dijo Aarón, finalmente encontrando su voz. Vine aquí hoy para verte por dos razones. Una, voy a permitirte solo visitas restringidas con los niños. Y dos, bajo supervisión. Voy a darte algo de dinero para que te consigas un nuevo apartamento inicial, pero luego tendrás que valerte por ti mismo. Ella lo miró y él pudo ver la esperanza aún en sus ojos. Estaba claro que había esperado contra toda esperanza que él la aceptara de regreso, que estaría de acuerdo con que ella siguiera con el Daniel de clase mundial. Ella iba a necesitar ayuda, pero no sería de él. Número 2, dijo Aarón, empujando una carpeta de manila hacia ella. Estás. Alcanzó la carpeta y sacó las fotografías que había tomado de Daniel y su última aventura el sábado anterior. Aarón observó cómo su cara se desmoronaba mientras miraba las fotos. Pero estas son del sábado pasado por la noche, dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Tú no eres su verdadero amor. Nunca lo fuiste. Es un jugador. Que tengas una buena vida, dijo Aarón, con voz fría y plana. Se puso de pie. Con la carpeta sobre la mesa, arrojó un billete de $20 sobre la mesa para la camarera mientras se giraba y salía, sin molestarse en mirar atrás. Al salir del edificio, pudo escucharla sollozar, las lágrimas de alguien que finalmente se dio cuenta de lo lejos que estaba todo. Unos días después de su encuentro con Sara, la vida de Daniel llegó a un final brutal. Aarón no esperaba que sucediera de la forma en que lo hizo, pero en el mundo había estado jugando. Era casi inevitable. Gente, no conocía todos los detalles, pero no era necesario. Daniel había cruzado una línea de la que no podía volver. Al jefe del cartel, un hombre llamado Alejandro Rivera, no le agradaba la traición o la falta de respeto. Hizo que sus hombres siguieran a Daniel, recogiendo toda la tierra que pudieran. Lo que Daniel no sabía era que lo habían observado todo el tiempo, coqueteando con su novia, haciéndole promesas, todo mientras pensaba que era intocable. Una tarde, Daniel caminaba con ella cerca de una esquina del centro cuando sucedió. Aarón no supo la historia completa hasta más tarde, pero lo que sí supo fue que Daniel fue confrontado por los hombres de Rivera. No le dieron oportunidad de explicarse, no quisieron. Tenían órdenes. Se escuchó un disparo en la calle, lo suficientemente fuerte como para resonar en los edificios circundantes. La bala le dio justo entre los ojos. Daniel cayó como una piedra. Su cuerpo cayó al pavimento frente a la chica que lo había traído a la muerte. La niña gritó, pero los hombres no se inmutaron. Lo recogieron rápidamente, como si fuera un pedazo de basura más, y se marcharon. Ese fue el final de Daniel. Unos días después de su muerte, la vida de Sara dio un vuelco. Su historia de infidelidad y el divorcio que Aarón había iniciado no permaneció en silencio por mucho tiempo.
Las noticias se dieron cuenta de la muerte de Daniel y comenzaron a indagar en su vida personal. Sara no tardó mucho en convertirse en parte de la historia y los medios se divirtieron con ello. A medida que se difundió la noticia, el escrutinio se volvió demasiado para ella. Su nombre aparecía en periódicos y sitios web, con cada detalle de su complicado divorcio expuesto para que el mundo lo viera. Ella no pudo soportarlo. Intentó pasar desapercibida, pero la atención constante se lo hizo imposible. Lo último que escuchó fue que ella estaba empacando y saliendo de la ciudad, desapareciendo en el viento sin ningún lugar donde esconderse. No le importaba lo que le pasara a ella, lo había arruinado todo y ahora el mundo la veía tal como era realmente. Estimados oyentes, compartan sus opiniones en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.